Iniciamos. En esta noche, los estudiantes de los maestrantes de educación básica de la Universidad Estatal de Milagro, extendemos un cordial saludo por este medio a nuestras docentes Vera Molina e Inés Matilde, a La Palma Montenegro Lindica, quienes siempre nos van acompañando en nuestra formación. En esta oportunidad queremos sustentar el trabajo que hemos realizado durante estas semanas en este módulo. Los integrantes que van a ser partícipes es mi persona como Jaime Alonso Chucho Morocho, Marta Cecilia Guzmán Chinji, Mariela Alexandra Aro Arias, con el tema influencia de uso excesivo de los dispositivos tecnológicos en el desarrollo biopsicosocial. Como introducción, siendo las tecnologías más notoriedad en muchos ámbitos de desarrollo de los países, tales como sociales, políticos, económicos, la integración de América Latina al mundo digital se está dando cada vez con más rapidez, y esto sucede debido a una gran demanda social, el empleo de dispositivos tecnológicos en la vida cotidiana. Habilita un acceso a la información más amplio que en el pasado, y ellos han generado una nueva manera de comunicación. Los niños y jóvenes de hoy muestran una adaptación, destrezas, habilidades para utilizar que aquello sorprende a nosotros que somos adultos. Más bien que ellos manejan muy bien desde sus tempranas edades, cada vez más temprano, y esto les provoca la misma curiosidad que enfrentarse al mundo real. En este caso, pero en cuanto al problema que conduce este exceso, es en la infancia. Si no es en la infancia, si antes no tuvieron dispositivos, pero ahora con la educación virtual se ha hecho adicto, en las cuales se persiste. Yo estaba leyendo que más o menos 1770 niños se adaptan a diario a la nueva tecnología, decía. Entonces, las cuales contrae algunos problemas internos y externos, que son claras en las visiones, en las observaciones de nosotros. Internalizantes son la ansiedad, la depresión, el retraimiento. Y la externalizantes es agresividad, hiperactividad, bajo control de los impulsos, bajo tolerancia a la frustración y conductas antisociales. De esta manera, la adición repercute a los factores biológicos, psicológicos, sociales y culturales, y la que ellos etiquetan a la personalidad de bajo rendimiento, hasta inclusive en las aulas. Problema, identificación. ¿Dónde nosotros identificamos y a quién? Uso excesivo de los dispositivos tecnológicos en el desarrollo comportamental del niño caso 1, de octavo de educación básica de la Unidad Educativa Yaruquíes. El diagnóstico en el octavo año de educación de la Unidad Educativa Yaruquíes se evidencia casos de uso excesivo de los dispositivos tecnológicos que están causando problemas en el desarrollo comportamental del niño. En este caso, nosotros siempre vemos en el octavo año, son 4 estudiantes, pero de las cuales hemos tomado uno, en donde que el más problemático, el más inquieto y el que no quiere saber nada de conocimiento, sino más bien se esclaviza con el dispositivo tecnológico como es el celular y también el internet.
Delimitación. Espacial Unidad Educativa Yaruquíes, provincia de Chimborazo, Cantón Riobamba, parroquia Yaruquíes. Temporal en el año 2022 y el 2023 que hemos hecho. Planteamiento del problema. ¿De qué manera influye el uso excesivo de los dispositivos tecnológicos en el desarrollo biopsicosocial del niño? Caso 01 de octavo de educación básica de la Unidad Educativa Fiscal de la provincia de Chimborazo. Como objetivo hemos trazado, objetivo general, identificar la influencia de uso excesivo de los dispositivos tecnológicos mediante la observación del comportamiento del estudiante, caso 01 en el aula, para buscar y aplicar estrategias metodológicas que ayuden a la integración y mejora de actitudes. También hemos planteado 3 objetivos específicos, la primera siendo describir a partir de la revisión bibliográfica la incidencia del uso excesivo de los dispositivos tecnológicos, sus consecuencias y repercusiones en el comportamiento del estudiante. Concientizar a padre de familia y estudiante el uso de los dispositivos tecnológicos. La tercera tenemos que utilizar estrategias lúdicas, metodológicas que promuevan a la concentración, reflexión e investigación de los estudiantes en mejora en su comportamiento. Como justificación, el uso de tecnologías móviles está generando profundas transformaciones en diversos ámbitos de la vida social. Esta se puede apreciar en espacios económicos globales, como los ámbitos de la producción y el consumo, así como también en las relaciones interpersonales vinculadas, entre otras cosas, con procesos de socialización, amistad y afecto. En este aspecto resulta relevante indagar, investigar, conocer al fondo respecto a los cambios que ocurren en las relaciones entre niños, niñas y sus padres, debido al uso de dispositivos móviles como teléfonos celulares, computadoras y tablets. Es por ello que la presente investigación busca identificar la influencia negativa del uso excesivo de los dispositivos tecnológicos mediante la observación del comportamiento del estudiante en el aula, para buscar y aplicar estrategias metodológicas que ayuden a la integración y mejora de actitudes. Siga, compañerita. Bien, buenas tardes, máster. Reciba un saludo cordial y respetuoso a la distancia. Voy a referirme básicamente al marco conceptual. En el marco conceptual hemos tomado conceptos de lo que son las TICs. También voy a referirme al uso de las TICs en educación, ventajas y desventajas del mismo, y también la personalidad, por estar relacionada directamente a estos ámbitos. Entonces voy a empezar por lo que son las TICs. Como sabemos, las TICs, tecnologías de la información y las comunicaciones, son el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento y transmisión de información como voz, datos, texto, video, imágenes. Podemos también involucrarle aquí en estas TICs también a los videojuegos. Pero, ¿qué son las TICs en educación? Estas TICs en educación son las nuevas tecnologías aplicadas a la educación que mejoran el proceso de enseñanza y aprendizaje. También la gestión de los centros educativos. Las TICs deben ser utilizadas como un recurso de apoyo a las diferentes áreas de estudio y también para la consecución y el progreso de competencias TIC, ¿no es cierto? Para ver cómo nuestros estudiantes se desenvuelven en el uso de estas. Pero aquí cabe recalcar la parte donde dice deben ser utilizadas como un recurso de apoyo.
En esta parte quiero recalcar y detenerme un momento porque es en este momento donde nosotros debemos tratar de ver la forma de que los estudiantes vean el uso adecuado de estas para poder ayudarse, ¿no es cierto?, al desarrollo de las destrezas y las habilidades. Porque, ¿qué pasa? Tenemos ventajas y también tenemos desventajas en el uso de las TICs. Vamos a ver, por ejemplo, cuáles son las ventajas. Creo que si bien una de las ventajas de las TICs más resaltantes tiene que ver con la capacidad de permitir el intercambio de información en forma instantánea, ¿sí? De forma real. Nosotros podemos estar al tanto de los sucesos políticos, sociales, culturales, no solamente a nivel de nuestro país, sino a nivel mundial, ¿no es cierto? En tiempo real. Nosotros nos enteramos de las noticias en segundos mediante estas tecnologías. Pero también, así como tenemos ventajas, ¿no es cierto? Que nos permiten, por ejemplo, investigar, analizar, ¿no es cierto? Compartir experiencias también, ¿no es cierto? Pero también tenemos desventajas. ¿Y cuáles son, por ejemplo, las desventajas? Por ejemplo, sobre todo las desventajas principalmente es la disminución o muchas de las veces la ausencia de una comunicación fluida, ¿no es cierto? Nos centramos, ¿por qué? En nuestros hogares, en la institución, porque cada quien se centra en su móvil, en su computador o en sus videojuegos y se olvida por completo del mundo. También, el hecho de que no se tenga ese intercambio de ideas con las demás, la disminución de actividades deportivas, em, y también, sobre todo, los riesgos, ¿no es cierto?, de conocer personas que solamente son falsas, porque no son, que utilizan, qué sé yo, solamente a los muchachos para pornografía, en fin, cosas negativas que son, en cambio, lo que nos alerta a nosotros para que los estudiantes se mantengan al margen y sepan el buen uso de estas TIC. Pero, ¿cómo se relaciona esta con la personalidad? Y vamos a ver el concepto de la personalidad. La personalidad es el conjunto de rasgos y cualidades que configuran la manera de ser de una persona. Y, claro, lógicamente nos diferencia de los demás. La personalidad, perdón, de un individuo, de una persona, determina la forma de actuar ante una situación concreta, ¿sí? Y estrictamente sabemos cómo actuar frente a una situación emergente y lógicamente actuamos de diferente manera a las demás. Por eso decimos que nos diferencia del resto de personas. También existen características de la personalidad: pensamiento introvertido, sentimental, intuitivo, sensación extrovertido, intuición o extroversión. Sí, y estos diferentes tipos de personalidad son los que a nosotros nos hacen muchas de las veces como actuar de una manera más segura, más firme, tener la capacidad muchas de las veces de controlar algo, en este caso de controlar el uso de estas tecnologías, pero otras personas que se sienten de pronto más vulnerables no se dan cuenta de cuánto tiempo pasan utilizando este tipo de tecnologías, ¿no? Entonces, si nos fijamos, todos estos conceptos de los cuales hemos tratado están relacionados directamente a nuestro problema. Ahora, ante esto, nosotros tenemos que buscar una solución. En el caso de nosotros, hemos buscado algunas estrategias de las cuales nuestra compañera más adelante nos va a hablar. Quisiera finalizar
esta parte del marco conceptual, indicando cuán importante es conocer nosotros como docentes y también los padres de familia el buen uso del Internet. Primero, conocer este tipo de tecnologías y saber cómo funcionan, ¿no? Establecer siempre una comunicación abierta, concreta, directa con nuestros estudiantes, incluso con nuestros hijos también. No podemos en sí prohibirles el uso de estas tecnologías, más bien explicarles que son muy buenas para nosotros poder intercambiar ideas, para poder realizar pequeñas investigaciones, en fin, ¿no? Explicarles, pero también en medio de todo esto, decirles lo peligroso que puede ser si no los utilizamos, si no los sabemos utilizar bien. Aparte de esto, yo creo importante también que debemos adoptar normas de uso, ¿no? Poner reglas de tiempo, por ejemplo, de uso. Supervisar las acciones que hacen nuestros estudiantes, si ellos no tienen alguna duda, explicárselas abiertamente y acompañarles, lógicamente, en el uso de estas TICs. Y lo más importante, siempre tener en cuenta que debemos educar ante el avance tecnológico, educar con responsabilidad. Esto en cuanto al marco conceptual. Vamos entonces al marco metodológico. Si me ayuda, Jaimito, gracias. En el marco metodológico podemos decir que hemos utilizado dos tipos de investigación, ¿no? La investigación de campo, que es la recopilación de datos de fuentes para un propósito específico. Y la investigación cuantitativa, que es un método también para recoger y evaluar datos no estandarizados, pero en la mayoría de casos esta nos sirve para muestras pequeñas, ¿no? El diseño de la investigación se ha considerado las medidas pertinentes para la recopilación e información. Es cuanto les puedo explicar sobre el marco conceptual y el marco metodológico. Martita, active. No se ve la diapositiva, Jaimito. Cámbiale, Jaimito, por favor. Máster, muy buenas noches. Continuando con nuestra exposición y sustentación de nuestro proyecto, vamos nosotros a lo que es hablar sobre la muestra, sobre la población y muestra, método de investigación, técnicas, instrumentos de producción de datos. En población tenemos al estudiante de octavo año de educación básica de la unidad educativa Yaruquies. En el método que los dos métodos que hemos analizado es el método deductivo, el método inductivo. En la técnica e instrumento tenemos nosotros la encuesta y tenemos al cuestionario. En lo que se refiere al análisis de resultados, la pregunta que lo realizamos, ¿podría indicarme cómo se siente diariamente en clases? Entonces ahí nosotros hemos analizado que el chico se siente al 100% bien con el uso del dispositivo tecnológico. En las conclusiones, el uso excesivo de dispositivos digitales por parte de los estudiantes afecta directamente a su personalidad. ¿En qué sentido? En que el estudiante al momento de clases nosotros hemos podido ver, tiene mucho sueño. También ha afectado en su salud y también le ha causado mucho estrés. Otra conclusión tenemos, uno de los efectos del uso excesivo de los medios digitales es el comportamiento excesivo, es el comportamiento agresivo con los demás compañeros e incluso dentro de su entorno familiar.
La utilización exagerada de medios digitales hace que los estudiantes pierdan la concentración directa al momento que uno se le está impartiendo clases, trata de molestar, trata de llamar la atención a los demás compañeros. En las recomendaciones dentro de las recomendaciones nosotros hemos realizado unas estrategias para el estudiante. Implementar actividades lúdicas en la que los estudiantes se interrelacionen con todos sus compañeros y compartan experiencias que ayuden al fortalecimiento y de lazos socioafectivos. Dentro de un juego lúdico que nosotros podemos realizarlo dentro del aula, podemos hacer una pequeña dinámica como es utilizando un globo, donde le podemos nosotros realizar unas 10 preguntas donde a un chico donde tope el globo reviente, ¿no? Entonces, él va a preguntar a cada estudiante una pregunta y él va a decir su respuesta. Programar actividades deportivas, socioculturales a la que el estudiante comparta con sus compañeros, padres de familia. De este modo, afiance relaciones familiares que le ayudarán a mejorar en el comportamiento. Dentro de esto, nosotros podemos realizar juegos fuera del aula, ¿no? Como es los ensacados, puede también ser carreras, también puede ser de jugar y vendarle los ojos y también jugar a las adivinanzas, ¿no? Utilizar material didáctico adecuado y realizar actividades grupales para trabajar en diferentes tareas de estudio. Aquí podremos nosotros trabajar, ¿no? Como es en educación cultural y artística, entonces en lo que es pintura más les gusta a ellos, entonces ellos se entretienen y también aquí el muchacho se desestresa, igual puedes relacionarse con los demás compañeros. Bueno, es todo en cuanto nosotros podemos sustentar nuestro trabajo, agradeciendo a todos mis compañeros del grupo y especialmente a las dos máster que nos han prestado mucha atención en este módulo, como siempre. Gracias.